Para los niños, van a pasar a su escuelita. Puede sentarse, hermano. Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Dios es grande, hermanos. La verdad que ni idea tenemos de lo grande que es. Y pensamos que Él ha sido a veces creado, a veces hemos pensado que Él ha sido creado por el hombre, o que el hombre tiene su propio Dios. Y algunos tienen su propio Dios, pero Dios es Dios. Él es el que nos tiene. Él es el que nos cubre, hermanos. Y lo más que podemos conocer es lo que se ha oído de la ciencia, ¿verdad? Aparte de la Tierra, este universo, y se sabe de algunas galaxias más. Pero la verdad es que Él está por encima de todo este universo. Su trono está en el tercer cielo, y Él gobierna todo el universo y lo que pudiera haber más allá, hermanos. Así que Dios abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Este panorama. Por eso el salmista decía: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Suprema, hermanos, no de alabanza, suprema alabanza. Mientras usted duerme, los ángeles le cantan y le alaban a Dios. Usted despierta y los ángeles están alabando a Dios. Y a usted a veces y a mí se nos olvida que hay un Dios grande y los ángeles siguen alabando a Dios. En el cielo hay adoración todo el tiempo. Y Dios quiere que la tierra también adore al Señor. Por eso el salmista decía: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo, hermanos. Si usted está respirando y no habla de que esté... No. De la vida de Cristo. De la vida de Cristo. Si usted tiene la vida del Señor, entonces usted reconocerá que Él es grande y que es digno de suprema alabanza, y que nosotros no podemos dar suprema alabanza. Es el Hijo, es Cristo en nosotros el que adora al Padre. Amén. ¿Y quién nos lleva a esa adoración? El mismo Espíritu Santo, el Espíritu. Aleluya. Hoy quiero hablar de una salvación completa, y voy a hablar un poquito de fundamentos, y entonces mostrar un poquito lo que es la provisión de Dios. Pero Romanos capítulo 3, Romanos 3, en el verso 9, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. La Biblia considera al pueblo judío y todas las demás naciones. Pero cuando vino Cristo, entonces estaban los judíos, los gentiles, que éramos nosotros, y entonces nació un pueblo nuevo, el verdadero judío, aquel que lo es en el Espíritu, aquel que vino a raíz de la muerte de Cristo a encontrarse en un nuevo nacimiento a través de el Espíritu Santo y a través del agua, nacidos por la palabra. Entonces, en esta nueva nación, que es lo que llamaríamos el pueblo cristiano. Y no todos, hermanos, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchas veces hay muchas personas que se llaman cristianos en sí mismos, pero no han nacido de nuevo, no conocen a Cristo. Y entonces toman un cristianismo en base o a lo que aprendieron de la doctrina en el lugar que hayan estado, o en lo que ellos piensan que así se debería de vivir como cristianos. Y entonces tal vez a algunos de ustedes en algún momento ya les ha tocado ver vidas así, o les toque ver más adelante vidas que digan: yo soy cristiano, pero usted lo va a ver que vive una vida del mundo, mundana, y que de pronto hace pecados y cosas y se disculpa y dice: bueno, es que somos débiles. No es lo que enseña la palabra de Dios en sí. Está sacado fuera de contexto.
Aquel que Dios le da el nuevo nacimiento, le da el poder y la vida del Espíritu para vencer el pecado. Pero, hermanos, si somos débiles humanamente, hay dos naturalezas cuando ya tenemos a Cristo, y una es la naturaleza del pecado que está pegada a nuestra carne, y si le damos tantita comida va a crecer. Y está la naturaleza del Espíritu. Y esa naturaleza del Espíritu, hermanos, es la vida en el Espíritu. Y si le damos comida a esa vida del Espíritu a través de nuestra comunión con Cristo en la oración, a través de la palabra y a través de la obediencia a la palabra, entonces ese Espíritu Santo nos da el poder para vencer. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y se levanta. Entonces habla de dos naturalezas. O sea, una caída, pero ¿por qué la caída? Por nuestra humana debilidad. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo estamos completos. En Él hay poder. Y Él nos guiará, dice que aún más allá de la muerte. Entonces, la vida del Espíritu es lo único que va a vencer la vida de la carne. ¿Podemos vivir en la carne? Sí, claro que sí. Y podemos vivir en el Espíritu. Y eso es lo mejor. Amén. Entonces, Romanos en el capítulo 3, en el verso 10, mire lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Y lo que entonces estamos viendo, que la condición del hombre en general es para Dios. Todos estamos bajo pecado, porque nadie busca a Dios. Y dice que todos nos hicimos inútiles, o sea, no fuimos útiles a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Cuando nuestra boca profiere maldiciones, ofensas, mentiras, engaños, toda clase de cosas, dice, estamos capacitados en esto. Estamos cubriendo esa cobertura de iniquidad, de impiedad. Y entonces dice la Escritura, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y llena, también dice, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La condición del hombre, inutilidad, pecado, maldad, iniquidad. Dice, todo mundo corre a hacer mal. Y podríamos decir nosotros no, hermanos. La Biblia dice que sí, sin Cristo. La condición del hombre sin Dios es este tipo de vida. Mentira, engaño, trampa, lo que podamos hacer con tal de beneficiarnos a nosotros, lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es la provisión de Dios para esto? Dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, porque la ley que dio Dios a Moisés tiene mandamientos y tiene ordenanzas y tiene leyes. ¿Qué dice esa ley? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, el hombre pecó, Adán y Eva, y el pecado vino. Si pudiéramos tomar una división hasta el tiempo de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés para darle los 10 mandamientos y todas las leyes en el Sinaí o Monte Oreb, si pudiéramos tomar una división, podríamos decir, hermanos, que el hombre todo ese tiempo pecó, y aunque había una conciencia que Dios nos ha dado a todos para que sepamos lo que es bueno y malo, esa conciencia estaba cauterizada. El hombre pecaba y simplemente se justificaba y decía, todos pecan, todos hacen mal. Hermanos, pero consideremos esto. Cuando Dios da los 10 mandamientos y las leyes, Dios le dio las leyes para que el hombre las conociera y para que las obedeciera. Pero la ley en sí misma, sean los 10 mandamientos
o más de 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, que algunos tal vez no los conocemos siquiera, pero la ley en sí misma no tenía el poder para ayudarnos a obedecerla. Por ejemplo, las leyes de nuestra tierra están muy pegadas a las leyes de Dios, aunque muchos jueces y todo hoy digan que son ateos. Pero la ley, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, no matarás, está en las leyes de toda la tierra. Y en toda la tierra hay policías, soldados, qué sé yo, leyes y cárceles donde los que matan y se les haya culpable son enviados ahí. Algunos, en algunos países, tienen la pena de muerte, donde los que matan se les aplica la misma ley que se llama la ley del talión, que también viene en la Escritura, ojo por ojo y diente por diente, y se les mata. Tú se te comprobó que mataste, vas a la silla eléctrica o algún tipo de ley que ellos aplican, algunos fusilan a la gente, otros diferentes leyes. Aquí en México se abolieron hace muchos años en algunos estados, pero son leyes, hermanos, son leyes. El que usted sepa que no se debe matar y robar y envidiar y hacer todo lo que viene en los 10 mandamientos, aunque los hemos aprendido, no nos capacita para obedecerlos. ¿Por qué? Porque hay una condición, algunos dicen ADN, pero es una naturaleza que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y ellos de sus padres hasta llegar a Adán y a Eva. Heredamos esa naturaleza pecaminosa y a causa de esa naturaleza pecaminosa, entonces pecamos. Hasta los dichos del mundo que ni mencionarlos, pero hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito. ¿Ha oído eso? A tal palo, tal astilla. Y usted sabe lo que significa. Dice, mire, igualito a su papá. No, en su carácter igual al abuelo. Y eso es cierto. Esas leyes son aplicables a nuestra vida, lo ignoremos o no, pero son aplicables a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros miramos esto que dice, sabemos que todo lo que la ley dice, porque estaba hablando Pablo, que era judío, a los romanos gentiles, ellos no conocían mucho la ley, pero Pablo sí. Dice, ¿para qué dice la ley? ¿Para qué los mandamientos? En el verso 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué dice? Fíjese, eso es duro. O sea, las leyes que están puestas nos condenan, nos condenan. No matarás. Y uno dice, bueno, yo no he matado a nadie, pero ¿qué tal cuando vino Cristo y dijo, ok, si no han matado, pero si tienes pleito o aborreces a tu hermano, según la ley de Dios, ya eres homicida? ¿Alguien aquí aborrece todavía a alguien y no ha perdonado? Bajo la ley de Dios, si estamos en esa condición alguno de nosotros, somos criminales y seremos condenados. Eso dice la Biblia, hermanos. Y bueno, nadie se salva de eso. Así que si alguno está en esa condición, podría decir que va camino al infierno, aunque nos llamemos cristianos. Entonces, porque cuando estamos bajo la ley, eso es lo que ordena. Ojo por ojo y diente por diente. De hecho, el Señor le dijo a Pedro cuando cortó la oreja de aquel siervo de Malco, ¿verdad? Le dijo, Pedro, detén tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Estábamos ya en el Nuevo Testamento, pero el Señor le dijo, si tú matas a espada, vas a morir a espada. Y entonces, ¿qué hace la ley? Nos señala. Dice, estás pecando, estás haciendo mal, estás bajo condenación. Si los judíos tienen 613 mandamientos y aparte los 10 mandamientos, y ellos los tratan de cumplir al pie de la letra, pero fallan en uno, están condenados. Si nosotros como gentiles conocemos la ley, porque ya la hemos conocido, desde pequeños a muchos se nos enseñó la ley. En
ordenamientos o mandamientos, se nos dijeron, apréndete los 10 mandamientos y aprende lo que dice Dios. Si lo aprendemos y no lo hacemos, esa ley nos acusa, es el fiscal, ¿entiende esa palabra? Sí, ¿verdad? Es el fiscal. Y esa ley nos acusa. Y un día que estemos delante de Dios va a decir, no eres ignorante, no ignorabas mi ley. Y la violentaste, la quebrantaste, estás bajo condenación. Qué difícil es eso. Porque entonces, ¿quién está libre de pecado? Nadie. Nadie. Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Porque está hablando en base a la ley. Y dice que la ley fue dada para que toda boca se cierre, para que nadie se convierta en juez y diga, mira cómo es fulano de tal, bien hipócrita. Mira fulanita cómo es, dice y se da golpes de pecho, pero es chismosa. Y cuando uno dice eso, la ley nos acusa. Dice, ¿y cómo está tu boca? ¿Cómo eres tú? ¿Estás convirtiéndote en juez? ¿Estás juzgando a los demás? Así con la misma medida serás juzgado. ¿Sabía esa? Es un principio. Y solo quiero que lo veamos porque no lo tenía aquí en mí. Pero es un principio que lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 37. Lucas 6, 37. Vaya conmigo y si no aquí ahorita lo van a pasar. Ahí está, mire. Fíjese lo que dice y léalo conmigo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y luego viene otro principio. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Acaso puede un ciego, dice, guiar a otro ciego? Pero detengámonos ahí, hermanos, en el verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuántos hemos oído esta palabra? La hemos conocido, hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos somos especialistas en juzgar? ¿Cuántos somos fiscales? Porque el fiscal eso hace. El abogado defiende y usa armas para defender a su acusado. El acusador se llama Satanás. Uno de sus nombres es el acusador. Él nos acusa delante de Dios. La ley que nos debiera de proteger nos señala y le dice a Satanás, sí es cierto, Rafael le gusta juzgar a la gente y le gusta criticar y le gusta hablar, hasta le añade un poquito más. ¿Y qué hace la ley? Nos juzga y estamos delante de Dios como la expresión es culpables. Somos culpables delante de Dios. Entonces un día el Señor, hablando a un pueblo fariseo y saduceo que iban a matar a una mujer porque la hallaron en adulterio, ¿se acuerdan? El Evangelio de Juan capítulo 8, pero no vaya ahí, dijo algo, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y uno cuenta ese evento como una historia, pero no, el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Alguien está libre de pecado? Levante su mano. Y entonces venga a predicar, por favor. Porque esa es la realidad, hermanos. Nadie estamos libres de pecado. La pregunta es, ¿por qué nos atrevemos a juzgar? Especialmente, dice aquí la Escritura, no condenéis. Porque hay una palabra que el Señor le ha dado a la iglesia para que pueda juzgar. Pero el contexto es cuando hay pleito entre los hermanos, cuando hay situaciones que hay problemas y se tiene que juzgar para ponerse en medio y traer paz a los hermanos.
Y se puede. Y de hecho, los hermanos debiéramos de ser maduros para juzgar con inteligencia, prudencia y sabiduría. Y eso a veces entre las familias sucede. Un hermano o una hermana habla de otra hermana mal o dice algo que eso es una verdad, fulano es así. Y el otro hermano dice, sí, cierto, y además tiene más cosas. ¿Qué tal si la otra hermana o hermano dijera, oye, mira, pero pues también nosotros? Como cuando uno señala con un dedo y 3 dedos nos están señalando. O sea, mira, tú dices esto, pero tú tienes esto. Consideremos eso. Cuando nos volvemos jueces, mejor sería que fuéramos hombres y mujeres de paz. Que en medio de esas críticas nos paráramos en medio por el Señor y dijéramos, no hables así de tu hermano. Mejor perdónalo. Ora por él. Bendícelo. Habla con él. A solas, Mateo 18. Y dile cómo está viviendo y que está mal. Y si no te oye, pues búscate unos testigos. Y si no te oye, ya saben lo que dice ahí Mateo 18. La Biblia no nos da facultad de ser jueces a ninguno. Y por eso dice no condenéis. Porque cuando juzgamos le añadimos la condena. Y esa condena nos condena. Eso dice la ley. Ahora dice, perdona y serás perdonado. La condición para ser perdonado es perdonar. A veces nos ofende alguna persona y de hecho Eclesiastés dice, cuando tu hermano oigas a un siervo hablar de ti, no te enojes, porque debes de saber que tú también muchas veces has hablado de otros. Y otra vez la Biblia nos vuelve a decir, es cierto, ¿sí o no, hermanos? Entonces la Escritura nos enseña a no condenar. A veces las personas nos ofenden. A veces somos tan susceptibles al orgullo y a la egolatría de nuestra propia vida que las personas ni siquiera nos dicen nada y nos ofende que les vaya bien, que sean prosperados, que de pronto ya, no sé, estén rentando una casa mejor o hayan comprado casa o tengan un mejor carro o de pronto les vaya bien en el trabajo. Y usted o yo podamos decir, ¿y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué yo una tras otra y un problema tras otro y crisis y a mi hermano que yo lo veo que ni es tan fiel, le va bien? Estamos juzgando, estamos condenando y nos ofende que Dios bendiga a otras personas. Qué terrible, hermanos. Pero sepa usted que la ley está al punto y exacto para condenarlo, si vive bajo la ley. Es increíble lo que podemos ver en Lucas, hermanos, y lo que podemos aprender. Ahora vamos otra vez a Romanos, en el capítulo 3, verso 20. ¿Hasta ahí está claro? Si alguno, hermanos, se los digo con todo el amor del Señor, si alguno trae algún traje de juez, ¿usted ha visto los trajes de los jueces? Esos toga, se llaman, que usan bien bonita. Si alguno trae alguna de esas, si quiere dejársela, déjesela. Pero la ley le va a condenar. Pero puede quitársele, decir, Señor, dame gracia para de aquí en adelante no juzgar a nadie. Y si un día tengo que juzgar, que sea, la Biblia dice algo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. El fundamento para uno juzgar, o sea, discernir, no condenar, fíjese la diferencia, discernir entre lo bueno y lo malo y poder guiar a un hermano o hermana que haga lo bueno, ¿en qué estiba? ¿Cuál es el fundamento para tener discernimiento de lo bueno y lo malo? Sabemos que la palabra, la luz de Cristo, pero ¿sabe cuál es el mayor fundamento? El amor. El amor. El amor. Diga conmigo el amor. No se nos olvide, hermanos, el amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Multitud. Entonces usted ve en su hermano 100 pecados, sepa que a lo mejor usted y yo traemos 500. No dejemos que la ley, no vivamos bajo esa premisa de la ley.
amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Quiere juzgar? Hágalo con amor. Y no exponga a nadie en delante de los demás. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Y a veces hasta delante de muchos. Cuando hay necesidad para corrección, debiera ser. Pero cuando no hay necesidad, solo es por presumir o por decir no soy igual, o solamente por exponer y avergonzar a alguien, hermanos, eso nos está metiendo en el punto de condenar a otros y nos condena a nosotros. Y entonces, volvamos Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que todo lo que la ley enseña, si nosotros procuramos vivir y guardar esa ley al pie de la letra, no vamos a alcanzar justificación. O sea, presentarnos como sin culpa delante de Dios. Como cuando usted mira un juicio y está el abogado, está el fiscal, testigos, el acusado y el juez. Así es nuestra vida en la tierra. Y de pronto emiten un veredicto, como el que hace poco se emitió contra el expresidente Donald Trump, ¿no? Qué famoso fue eso. Y dijeron todos, culpable. Y el hombre ahí sigue. Son las leyes de la tierra. Pero imagínense que un día nos paramos delante del Dios Todopoderoso, después de morir y esperar el tiempo de la resurrección, y que un día delante de Dios y de sus ángeles, el Señor Jesucristo, que fue el único que fue declarado juez, por cuanto dio su vida por nosotros, Él pueda decir, culpable. Rafael, culpable. Ya no hay más, hermanos, a condenación. No hay, perdóname, Señor, mira, Señor, yo no quería, no lo hice de mala intención. Él solo va a decir culpable y vendrán los demonios y lo llevarán a uno al lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis. La Biblia nos presenta esto no para atemorizarnos, para darnos el temor a Jehová y saber que Él hizo el infierno, pero no para nosotros, para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros queremos ir, podemos hacerlo. Si no queremos perdonar, podemos ir para allá, hermanos. Entonces, la ley no nos faculta, no tiene capacidad para cambiar nuestro corazón. Ahora, entonces, ¿cómo cambiar? Mire lo que dice el verso 21, Romanos 3:21, la provisión de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios. Es increíble, hermanos, hago un alto porque es increíble cómo la mayoría de las religiones, y todos hemos pecado, pero se ha enseñado al mundo a seguir una religión, y aún dentro de lo que se pudiese decir profesar cristianismo, se han puesto muchas leyes para que el hombre las guarde, pero se ha negado el sacrificio de Cristo como lo único exponencialmente puesto para salvación. Aparte de todas las leyes de la tierra y de todas las leyes, aún en la escritura del Antiguo Testamento, dice que se ha manifestado, o sea, se ha revelado, se ha abierto los ojos de la tierra para que miremos eso, hermanos, la justicia de Dios. O sea, Dios, viendo que el hombre, aún estando la ley, no puede obedecer la ley y se está condenando, ¿qué hizo Dios? Y aquí lo dice, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que está la ley, pero Cristo vino, ¿y qué hizo el Señor Jesús?
La ley es buena, la ley es santa y Dios demanda que se guarde. Pero el hombre no podía por su humana debilidad. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, envió a Cristo. Y Él le dijo, tú vas a guardar la ley al pie de la letra. No vas a fallar en ningún mandamiento. Y vas a cumplir todos los mandamientos en tu propia carne, en tu propia vida. Cristo vino. Para empezar, nació en una virgen llamada María. Pero fue engendrado no por José, sino por la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tomó el vientre de María, que era virgen, tomó el vientre y engendró del Espíritu mismo a Cristo. Tomó el vientre para que Cristo se hiciera carne. Esa encarnación. Y ese vientre, ahí nace, brota la vida del Espíritu en la persona de Cristo. Aleluya. Y entonces nace Jesucristo y ahí nace sin pecado. El pecado de Adán y Eva, nada de eso, porque Él viene de Dios. Solo tomó el vientre de María. Y cuando Él nace y empieza a crecer, Él es obediente a sus padres hasta el día que él tuvo que salir a predicar. Él no pecó. ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a no pecar? La vida del Espíritu. El Espíritu Santo que permanecía en Cristo lo llevó, hermanos, a obedecer a Dios, su comunión con el Padre, pero todo fue esa comunión con el Espíritu, lo llevó a esa obediencia al Padre. Y entonces Él llega a la cruz. Hay una ley que el Padre puso en el Antiguo Testamento, y esa ley dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es una ley. Sin derramamiento de sangre no hay expiación. Yo sé que mucha de la iglesia ya lo sabe, hermano, pero yo sé también por qué el Señor lo está hablando. Entonces, por eso fue que el Señor, dentro de la ley, en el libro de Levítico, se enseñó los holocaustos, los sacrificios y cómo era que se iba a perdonar los pecados de su pueblo y de los que se acercaran a Él. Y empezó a matar, empezaron a sacrificar borreguitos, chivos, corderos, vacas. Todo eso lo puede ver usted en Levítico, no lo voy a explicar. Cada vez que alguien pecaba, tomaba un animal, lo llevaba al altar, el sacerdote con el oferente lo sacrificaba. Al derramarse su sangre en ese altar, ya le era perdonado el pecado a las personas. Y así era, año tras año. Hasta que un día Dios dijo, ya no más sacrificios, porque el hombre sigue pecando. No hay un cambio de corazón, un cambio de conciencia, ya era como un rito. Alguien iba, pecaba y decía, pues mañana de todas maneras voy a llevar el sacrificio. Así que puedo pecar, no pasa nada, y mañana le pido perdón a Dios. Eso hacía el hombre. Y eso hacemos a veces. Bueno, pecamos, pero el domingo voy y le pido perdón a Dios. Y Dios se cansa de eso. ¿Sabe cómo nos llama, hermanos? No lo diga, hermano. Nos llama hipócritas. Hipócritas. Porque aparentamos una vida religiosa y afuera vivimos una vida en el pecado. Y Dios dijo, no más eso. No más sacrificio de animales. El hombre necesita un cambio de vida, pero desde adentro, no de afuera, no la apariencia. El hombre necesita un cambio de corazón, un cambio de mente, y por eso envió a Cristo. Él murió por nuestros pecados como cordero, derramó su sangre hasta la última gota. ¿Cómo funciona eso? Él murió para que nunca más hubiera un animal más que se matara por el hombre. Nunca más se derramara más sangre de animales. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre, para toda la humanidad. Para todo aquel que a Él se acerque con fe y pueda exponerse para que esa sangre le perdone sus pecados. Entonces, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjese qué sencillo dice aquí, todo lo que hay que explicar, hermanos, para que podamos captar.
O sea, ese derramamiento de Cristo, de su sangre y de su cuerpo en la cruz del Calvario, fue para que cuando uno se acerca a Él con fe y le pide perdón, Él nos perdona los pecados. Así de sencillo, hermanos. Pero a Él le costó morir en la cruz. Y entonces eso es lo que está diciendo, la justicia por medio de la fe. Entonces nos presentamos en el juicio final. Un día nos vamos a presentar todos. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ateos, todo mundo, hermano, y de la religión que sea. ¿No le da temor? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? La única manera para presentarnos confiadamente es que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. O sea, nos hemos acercado a Dios, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha perdonado los pecados y hemos creído en Él y seguimos creyendo en Él hasta el final. Eso tiene un precio, porque ya no es religión, se llama relación. Y el mundo está acostumbrado a la religión. ¿De qué religión eres? Para decirte si eres bueno o no. No, eso se llama relación, comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Aleluya. Y entonces, mire lo que dice. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, Dios perdona a todo el que se acerque a Él. Luego dice el 23, voy a estar leyendo, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí encontramos otra cosa más, la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos un regalo de Dios que se llama gracia. La gracia es el favor de Dios, que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, esa gracia, hermanos, viene de Dios a nuestra vida por el Espíritu Santo y nos lleva a obedecer. A obedecer. ¿Cómo obedece el niño? Como un ejemplo, cuando usted le dice a un niño pequeño, lo está instruyendo. Los miércoles estamos hablando de padres instructivos. ¿Cómo obedece un niño cuando usted le dice, haz esto y no lo hace? Y luego le dice el papá, te voy a pegar si no lo obedeces. Y el niño dice, no. Y el papá agarra la varita y le da 2 varazos en sus pompis. Y luego el niño empieza a llorar, ¿verdad? Y, ¿por qué me pegas? O sea, así somos los seres humanos. Dios nos disciplina y no entendemos, hermanos. Pero luego le dice, ya que lloró el niño, le dice el papá ya con dolor en el corazón, por favor, recoge eso que te dije. Y dice el niño, no, no voy a recogerlo. ¿Le da un abrazo y le da un beso? ¿O vuelve a agarrar la varita y le da otra vez? Y el niño, no, ya voy a recogerlo. Y lo recoge. Ya dice, otra ya no. La gracia, hermanos, esa vara cayó en la persona de Cristo, sin haber pecado. El juicio de nuestra rebelión cayó en Cristo. Ahora, si nosotros hemos pecado y entonces ya no queremos vara, volvámonos a Dios y digamos, Señor, tú cargaste mis pecados en la cruz de Cristo, perdona mis pecados, yo me arrepiento de lo que he hecho. Y volvámonos a Dios. Y Él sabe qué va a hacer, nos va a perdonar todos los pecados, todos, aleluya, todos. Ni un pecado más se va a quedar en su libro, porque hay un libro que está en el cielo y se está escribiendo lo bueno, lo malo que hacemos. Pero cuando usted le pide perdón a Dios, Él perdona todo y no se acordará de ningún pecado del pasado. Ni Él es como nosotros para recordarnos el pasado cuando está enojado. Él solo nos ama y nos disciplina. Y entonces dice que esa justicia, cuando nos presentemos, la Biblia dice que hay unos libros. Uno es el libro de las obras y otro es el libro de la vida. Son 2 libros. En uno se anotan las cosas que hacemos y las que hemos hecho. Si usted no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, esa hoja está llena de pecados y le va a condenar, porque la ley dice que eso no debía de haberlo hecho. Hay un libro. Hay otro libro que se llama el libro de la vida.
Cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón, ¿sabe qué hace el Señor? Borra nuestras rebeliones y nuestros pecados, Isaías 53. Y la hoja donde está su nombre y estaban todos los pecados, ya no hay nada. La sangre de Cristo limpió eso. Segunda de Corintios 5:17, pero no vaya ahí, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante, lo que dice parafraseo, todas son hechas nuevas. Quiere decir que en ese momento los ángeles van a empezar a escribir las cosas que haga usted de ahí en adelante. ¿Entiende eso? Una nueva oportunidad. Fíjese que cuando hablamos de padres, el miércoles que estábamos compartiendo, y que reconocemos los papás que todos hemos fallado y todos nos hemos equivocado como padres, nos puede quedar como una culpa, ¿no? Y cuántas cosas hice mal, cuántas cosas debí de haber hecho y no hice con mis hijos. Pero Dios quita la culpa también cuando uno se vuelve al Señor y dice, ok, hiciste esto mal, ni modo, pero se puede arreglar. Pero ahora en Cristo tienes que hacer las cosas bien y Él nos va a enseñar a caminar con Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que se escriba de ahí en adelante en ese libro sean obras de justicia. Diga conmigo, obras de justicia. Y un día cuando usted vaya a la presencia de Dios tenga una corona. Y uno decir, ¿me la merezco? No, pero Dios no la da por su amor. En el otro libro, se llama el libro de la vida, cuando uno le pide perdón al Señor y uno se arrepiente de sus pecados, en el otro libro se escribe nuestro nombre. Ya no en el libro de las obras malas, ahora en el libro de la vida. El nombre suyo se va a escribir ahí, Rafael González. Cuando vaya delante del Señor, lo primero que Él va a abrir es el libro de la vida. Sus ángeles, a ver, chequen si está el nombre de Rafael. Y si está el nombre, va a decir, bien, buen siervo fiel. Porque en ese nombre, entonces se entiende que yo fui salvo por el Señor. Y la condenación que yo ya tenía, la pagó mi Señor. Y ahora el perdón me ha sido extendido, el cetro, hermanos, de perdón. Él ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido limpiado, regenerado. Es un hijo mío y entra al reino de Dios. Aleluya. Hermanos, yo sé que casi no se enseña esto, pero es necesario que los que sabemos lo recordemos una vez más. Y lo que no, pensemos en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Apocalipsis. Ahora, lo único que hace que en el libro de la vida se escriba nuestro nombre, no es que sea usted de tal o cual religión, no es que sea ni de una, no va a mencionar nombres, ni evangélico, es que haya nacido de nuevo. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Eso lo dijo el Señor a Nicodemo. El único requisito es haber tenido un encuentro con Cristo, que Él haya perdonado nuestros pecados. Y de ahí en adelante, el Señor nos lleva a otro paso, hermanos. Vaya conmigo. Quiero avanzar para terminar. Pero dice aquí, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención es un pago, una compra que hizo Cristo, nos compró a nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Mire cuántas palabras, hermanos. Por eso uno lee la Biblia y no la entiende. Como expiación. Cristo murió en lugar de nosotros. Pagó por nuestros pecados. Eso es propiciación. Por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo somos expiados? Cuando creemos en Él. Cuando confiamos en Él. Pero no el decir, yo creo en Dios y sigo viviendo mi vida de pecado. Un arrepentimiento genuino.
donde viene una convicción y uno dice, Señor, sé que vivo en pecado y he hecho esto y esto y esto, te lo confieso y te pido perdón de corazón. Haz con mi vida lo que tú quieras, Señor. Y el Señor nos perdona si le pedimos sinceramente y en Cristo. Y entonces ahí viene ese nuevo nacimiento. De pronto viene un cambio en nuestra vida y uno dice, ¿por qué ahora soy diferente? No lo entiende uno, pero es la obra de Cristo. Y dice la Escritura, verso 26, verso 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la mía, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está el orgullo? Queda fuera. ¿Por cuál ley somos salvos? Es lo que dice. ¿Por la de las obras? ¿Qué dice? No, verso 27, Romanos 3:27, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos, no es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a gentiles y judíos. Entonces, hermanos, para no ir más allá, lo único que nos lleva al verdadero perdón es el arrepentimiento y recibir a Cristo en nuestro corazón para ser justificados. Y entonces en el capítulo 5, verso 1 nos da la respuesta como el resultado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la única manera de entrar en esa paz con el Señor es a través de la fe, por lo que Cristo hizo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de la fe Él nos da la gracia, el poder de Dios para obedecerlo. Y en el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos habla de dos cosas, la gracia, que es el regalo de Dios para que le obedezcamos, como para el niño la vara, y luego es el Espíritu Santo, que es Dios mismo llenando nuestros corazones, para que así como Cristo fue obediente, seamos obedientes. Yo les pregunto algo, hermanos, como algo tal vez pueda parecer capcioso, pero no, es solo para poner otro ejemplo, pero que salga de su propio corazón. Cuando hacemos lo malo y nos llenamos de ira, de rencor, de odio, aborrecemos, no queremos perdonar y hacemos maldad a la gente, ¿qué clase de espíritu cree que tenemos? ¿El de Dios? ¿Qué clase de espíritu? El del diablo, de veras. No se asuste, pero es cierto. Cuando entonces obedecemos a Dios y le amamos, ¿qué clase de espíritu tenemos? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y ese viene como un regalo, hermanos. O sea, cuando entramos a la fe de Cristo, Él nos regala el Espíritu Santo. Y la gracia es el favor de Dios, donde dice, por lo que mi Hijo hizo en la cruz y porque tú crees en Él, yo te regalo el Espíritu Santo, te lo doy como un favor. Algo no lo merecemos, pero Él nos lo da. Y nos hace hijos de Dios. Aleluya. La obra del Padre en Cristo, dice Efesios 2:1, nos dio vida. Dice 2:4, por su misericordia y su gran amor nos amó. Dice Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y Efesios 2:8 dice que lo hizo por la fe. Es increíble, hermano. Voy bien rápido porque quiero terminar. Pero todo el Señor lo hizo por la fe. Ahora, ¿por qué el tema, hermanos, de una salvación completa? Cuando ya hemos recibido a Cristo y nos ha sido perdonado nuestros pecados, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, iglesia? ¿Qué sigue?
Caminar con Dios. Sea bautizándonos, sea obedeciendo al Señor, pero caminar con Él. Él nos sacó de las tinieblas para que andemos en la luz de Cristo, en su luz admirable. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, a veces pensamos que ya soy salvo y ahora sí voy a vivir holgadamente. Ya nomás de no pecar y puedo vivir como yo quiera y ya Dios me perdonó. No dice eso la Biblia. A causa de que Él nos salvó, dice que nos redimió. La palabra original es nos compró. Él pagó un precio. ¿Sabe qué somos de Cristo? Los que ya somos de Él, sus siervos. Primero sus hijos, amén. Luego sus siervos. La palabra original es sus esclavos. Le pertenecemos a Cristo. Ya no para andar en una vida como pensamos o se nos ocurre, sino para obedecerlo a Él y someternos a Él. Vivir la verdadera vida cristiana. Por eso le va a tocar ver muchos cristianos que viven a su manera. Y dicen, yo soy cristiano y creo en Cristo. ¿Por qué estás pecando, hermano? ¿Por qué vives esa vida así? ¿Por qué no le rindes cuentas a Dios? ¿Por qué no das fruto para Dios? Y esa es la pregunta. Porque no tenemos una salvación completa. Ahora, hermano, tenga cuidado con lo que está oyendo. Cuando Dios nos dio la salvación, nos la dio completa. Pero cuando hablo de esa salvación completa, no hablo de que Él no pagó el precio y que ya fuimos salvos sin haber hecho nada. Sino me refiero, hermanos, a una salvación que nos lleve a la madurez. Diga conmigo, a la madurez. A dar fruto. Amén. ¿Qué padre quiere que su hijo crezca y no haga nada? Dígamelo usted, levante su mano y diga, ¿qué padre quiere que su hijo crezca y cuando tenga 10, 15, 20 años no sepa hacer nada? Y diga, hijo, ¿y no piensas estudiar? No, ¿para qué? ¿No vas a trabajar? No. Tengo casa, tengo techo, me das tú de comer. No me exiges nada, ¿para qué trabajo? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere un hijo o una hija flojo? Dígamelo, levante su mano. No se está grabando para allá, nomás para acá. Yo soy el culpable de lo que se hable mal, pero ¿quién quiere un hijo flojo? O que esté en cama todo el tiempo y todo el día y diga, no haces nada. Pues no le voy a decir porque se va a ofender, se va a enojar. Eso no es de Dios. Y un padre que no educa a su hijo y no lo instruye en el trabajo, va a dar cuentas a Dios también por eso, por negligente. Y si el hijo no quiere, pues hay que buscar la manera de convencerle. Hay muchas disciplinas. No siempre es solo la vara, hay que instruirlo, enseñarlo otra vez bien, resetear el corazón porque está mal. El hijo tiene ya que trabajar y tiene que servir a Dios y servir a sus padres. Hasta el día que se case, ya servirá a su esposa o la mujer a su esposo. Pero somos llamados a ser siervos y siempre pensamos que somos señores, que otros nos sirvan, que los papás nos den. ¿Para qué nos dieron a la vida? Ay, Dios mío santo. Pero, hermanos, Dios así nos ha llamado. Son principios de Dios. Ahora, como hijos de Dios, estamos bien cómodos. ¿Estamos dando fruto para Dios? A veces, ni siquiera en lo básico, cuando el Señor dice, por lo menos hubieras tomado tu talento y se lo hubieras dado a los banqueros para que me dieran intereses. O sea, ni siquiera nos despojamos de nosotros mismos. No queremos perdonar, no queremos estar bien con las personas, no queremos hablarle de Cristo a nadie, porque yo estoy cómodo en casa, porque no quiero salir, porque la gente ni caso hace. Y así nos la llevamos todo el tiempo hasta que un día Dios nos llame a cuentas. Y nos va a decir, siervo malvado y negligente, lea Lucas capítulo 12. Malvado y perezoso, le dice el Señor, porque no quisimos trabajar para Dios. Pensamos que era para el hombre. No, hermanos, esto es para Cristo. El hombre no tiene carne y sangre, no tienen que ver con el reino. Entonces, ¿qué sigue, hermanos? Si somos una criatura, el que está en Cristo es nueva criatura, dejemos las cosas viejas, dejemos el pasado, dejemos de estarnos, hay una expresión, cuando uno